Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones, espero que estén súper bien. De acuerdo a los temas que dejó el pastor Edgar, nosotras escogimos el tema nihilismo. Mi grupo está conformado por Daniela Áviles y Jennifer, quien les habla. A continuación, escuchen nuestra exposición. Hola, mi nombre es Daniela Áviles y voy a empezar introduciéndoles nuestro tema, el nihilismo. Este es un término que proviene de una palabra latín, dividida en dos partes: nihil, que significa nada, y el sufijo ismo o ismo, que indica una doctrina, un sistema, una corriente o un movimiento. El término nihilista fue creado por el novelista ruso Iván Turgenev en una de sus novelas Padres e Hijos en 1892, que era al principio más como unas ideas y luego fue reestructurado ya como un movimiento o idealismo por el alemán Friedrich Nietzsche, curiosamente hijo de un pastor de la iglesia luterana, y él es un ex estudiante de teología en una universidad de Alemania, de la cual se retiró al poco tiempo de estar estudiando teología. Esta corriente filosófica, que tiene como base la negación a los dogmas, tiene una frase lema, nihil valet, que significa nada tiene valor, y resalta que nada tiene una existencia real, que no hay una verdad ni cualidades absolutas de las cosas, y niega a la vida como un devenir, y considera una crítica sexual, política y cultural de los valores, costumbres y creencias de una sociedad en la medida en que éstas participen del sentido y el propósito de la vida en sí, y apunta principalmente a un rechazo a las creencias dogmáticas de una cultura occidental, de su Dios específicamente. Vamos a ver las líneas de pensamiento y puntos claves del nihilismo. Entonces tenemos primero la crítica a la tradición idealista y al cristianismo. No considera a la religión como un estandarte de moral superior al ser humano o una persona. El nihilismo no le concede la autoridad moral o supremacía ética a ninguna institución y se rehúsa a someter una vida a cualquier cosa o persona que le quiera decir qué hacer o cómo vivir. Se considera totalmente independiente a eso. Este está convencido de que el fenómeno de la vida no tiene ningún sentido o propósito, es decir, que la vida no apunta a nada y no subyace de nada, y se apega mucho a la filosofía del existencialismo, que ésta se basa en que la existencia del ser humano no busca precisamente el bien personal, y que el bien más elevado para este individuo es encontrar su propia y única vocación, más que un propósito en la vida. Es decir, que la vida tenga un propósito, que una persona tenga un propósito específico y uno general, no tiene sentido para ellos. No creen en absolutamente nada de eso, y todo lo contrario, piensan en que la vida no tenga eso, solo haya un objetivo más que propósito, que encontrar su vocación, y punto, eso tiene sentido, el resto no tiene nada de sentido. El nihilismo no afirma la inexistencia de Dios, como lo hace el ateísmo, pero metafóricamente dice Dios está muerto, intentando explicar el supuesto proceso de desintegración para la cultura occidental, que se encuentra en la idea de Dios como todo el valor de nuestro mundo. Y de la misma manera alude que el hombre debe convertirse de una manera explícita y voluntaria en el autor, en el asesino de Dios, para de esa forma, teniendo un Dios muerto, poder así liberarse de un trasmundo y crear sus propios valores, desde el punto en que el hombre es el autor, tiene la autonomía. Y de ahí viene el siguiente punto, que el nihilismo tiene el ideal
del superhombre. Este es uno de sus principios más importantes, que tras la muerte de Dios, después de ellos haber sido el asesino de Dios, es cada hombre quien debe ocupar el lugar de ese Dios muerto. Un hombre nuevo que se propone crear nuevos valores y una voluntad capaz de ser libre. Ya viendo eso, me gustaría ver esta parte de cómo el nihilismo ve a los cristianos y cómo este movimiento atenta contra nuestros principios. Empezando desde que el nihilismo rechaza a Dios como suma autoridad. Obviamente también ellos no dicen que Dios no existe, pero Dios no es, para ellos, Dios no es nadie para decirles qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. También suponen a Dios como el sancionador de la moral. O sea, Dios es un Dios castigador, que solamente Él puede ver el bien y el mal y castigarnos según nuestras decisiones o lo que hagamos en base a lo que a Él nos ha dicho que hagamos o no. Pero principalmente viéndolo como un Dios que sanciona y que castiga. Rechazan por completo la idea de que la dignidad del hombre provenga de una paternidad divina, o es suficiente para ver qué es bueno, así no sé lo que diga el resto. La tergiversación de la palabra en cuanto a la historia y a lo largo de la Biblia, por ejemplo, en el pueblo judío en el Antiguo Testamento, el nihilismo cuestiona la forma en que mientras era un pueblo sometido históricamente a los pueblos o imperios vecinos, ellos piensan que ahí triunfó la forma sacerdotal como la autoridad, y eso no debería ser así. Y suponen que la motivación del débil, del que fue esclavizado, o el pueblo que fue sometido, la motivación de ellos era el resentimiento, y solamente base del resentimiento cogían fuerzas para ir en contra de la nación o el pueblo fuerte. Ellos también afirman que nuestra moral cristiana surge de un suelo premoral para valorar un suelo de debilidad, que en realidad básicamente que nosotros tapamos la moral, tapamos nuestra debilidad con una supuesta moral, que somos débiles y por eso no podemos tener nuestras propias decisiones. Continuando con el tema nihilismo, vamos a hablar sobre lo que es el ámbito de lo suprasensible. Esta frase revela que la fórmula de Nietzsche acerca de la muerte de Dios se refiere al Dios cristiano, pero tampoco cabe la menor duda de que eso es algo que se debe pensar de antemano, de que los nombres Dios y Dios cristiano se usan en el pensamiento de él para designar al mundo suprasensible en general. Para ellos, Dios es el ámbito de las ideas, y ese ámbito de lo suprasensible se lleva a cabo a través de la filosofía de Platón, y esta pasa por el helenismo y el cristianismo. Y para ellos el único mundo verdadero y real es el mundo de lo suprasensible, mientras que para el mundo sensible simplemente es un mundo del más acá, un mundo cambiante, un mundo irreal. Es decir, el mundo sensible es lo que llamamos el mundo físico, y el mundo suprasensible es lo que llamamos el mundo de la metafísica. Para él dice que lo vivo no tiene un sentido trascendente, pero que sí hay en él un sentido inmanente que va orientado hacia el crecimiento de la intensidad o hacia el éxito. Él dice que la voluntad verdadera solo puede ser voluntad de crecimiento, de poder, de la vida. Para él, la autoconservación solamente es una lógica de esfuerzo a un crecimiento. Él dice que un ser solamente se conserva cuando crece, cuando se intensifica o se extiende. Si esto no sucede, entonces
no hay ningún crecimiento, no hay ninguna conservación en ese ser. Bueno, vamos a hablar lo que es la alianza peligrosa. En la actualidad, esa alianza resulta un verdadero peligro para nuestras libertades y estilo de vida, o más que todo para los países islámicos, en donde crean una ley política religiosa. Esa ley es llamada la Sharia. Y vamos a hablar sobre el nihilismo y la religión. Heidegger afirma que el nihilismo mueve la historia a la manera de un proceso fundamental. Él dice que el nihilismo no es un fenómeno histórico ni una corriente espiritual, pero que se encuentra al lado de otras corrientes espirituales. Él lo que hace es anunciar su intención de liberar al pensamiento del nihilismo y de sus formas, pero para él poder abrir ese paso hacia otras figuras de total afirmación. Pero para él eso se da a través de un nuevo modo de pensar o de una transvaloración de todos los valores. Es decir, cuando hablamos de transvaloración de todos los valores, es decir, los valores buenos pasan a ser malos y los malos pasan a ser buenos. Y ya en cuanto a la religión dentro del nihilismo, Nietzsche lo que hace es caracterizar al ser humano y es la voluntad de poder hacer, es decir, lo que ellos pueden lograr hacer, que es algo más que el deseo de sobrevivir. Él dice que todo eso que posee el ser humano, la voluntad de querer hacer algo o la voluntad de poder, es un impulso interior que ellos llevan a la expresión de la afirmación vigorosa de las fuerzas ascendentes del ser humano o al acrecentamiento de su poderío.